Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Continuamos con el curso de grupos finitos. Vamos a abordar el concepto ya de grupo, para lo cual es necesario recordar lo que es una operación binaria en un conjunto, dado un conjunto G no vacío, una función definida en el producto cartesiano de G consigo mismo y con rango en el mismo conjunto G. Esa función sería lo que vamos a llamar una operación binaria definida en el conjunto G. En lugar de utilizar la notación funcional, vamos a utilizar la notación algebraica como operación. Utilizamos un símbolo como la estrella, en este caso el asterisco, y en lugar de leerlo como la imagen de la función, lo leemos como el producto, el resultado de operar estos dos elementos con esa función, con esa operación. Entonces una función definida de esta manera es lo que conocemos como una operación binaria definida en el conjunto G en este caso. Vamos a utilizar esa notación y nos interesa operaciones que sean asociativas en el siguiente sentido. Si tienes tres elementos del conjunto, entonces tú puedes operar dos de ellos y el resultado, que nuevamente es un elemento del conjunto, puedes operarlo con un tercer elemento. Eso, si resulta ser el mismo valor que haciendo la operación de esta otra forma, el paréntesis indica que primero operas B con C y luego operas A con el resultado de esa operación previa. Si resulta lo mismo, entonces decimos que la operación es asociativa. Entonces, como es indiferente si colocas los paréntesis acá o si lo colocas acá, simplemente podemos omitirlo. Así que decir que la operación sea asociativa para nosotros significa que si tienes más de dos elementos y quieres hacer la operación de manera sucesiva, puedes omitir los paréntesis. No hace falta usar los paréntesis. O en todo caso podrías asociar por parejas de la manera que te convenga, ya que el resultado sería el mismo. Eso es una operación binaria asociativa. En general, no solamente con tres elementos, sino con cualquier cantidad finita de ellos. En una operación así, significa, si es asociativa, que podemos operar A1 con A2 y luego el resultado operarlo con A3 y luego el resultado operarlo con A4, etc. hasta que lleguemos a N. Es decir, podemos colocar el paréntesis en parejas de la forma que nos convenga según nuestro objetivo en ese contexto particular. Un conjunto G como este, con una operación definida de esa forma, que sea asociativa, se llama un semigrupo. Vamos a decir que G, si tiene una operación binaria que es asociativa, diremos que es un semigrupo. Entonces, ¿qué es un grupo? Bueno, un grupo sería un semigrupo en el que además hay otras características. Hay un elemento llamado E en ese conjunto, para el cual se cumplen las siguientes propiedades, las siguientes condiciones. Para cualquier elemento que tú tomes en el conjunto G, si multiplicas ese elemento por E, tanto por la derecha como por la izquierda, el resultado sigue siendo el mismo elemento. Es decir, E se comporta como elemento neutro de esa operación. Y en segundo lugar, cada elemento tiene asociado un elemento B en el conjunto, de manera que se satisface esto de acá. Al multiplicar el elemento dado A, tanto por la derecha como por la izquierda, por un B, eso da
el elemento neutro. Cada A tiene su B para el cual se cumple esto, y es un elemento B que se comporte de esa forma, vamos a decir que es un inverso para A, inverso con respecto a la operación. Con esas condiciones decimos que G es un grupo. Un grupo en el que además se cumple esta otra propiedad, es decir, que la operación binaria es conmutativa, diremos que es un grupo abeliano. Veamos algunos ejemplos conocidos. El grupo simétrico. Sn, como vimos en el video anterior o en los videos anteriores, es el conjunto de las permutaciones de los números que van del 1 al n, y la operación binaria es la composición. Eso es un grupo, y si n es mayor que 2, vimos ejemplos de permutaciones que no conmutan, así que en general no es abeliano el grupo Sn para n mayor que 2. El conjunto de los números enteros con la adición, los números racionales también con la adición, los números reales, los números complejos, cada uno de ellos es un ejemplo de grupo abeliano, en el que la operación es la adición usual, la adición que todos conocemos. Y en estos ejemplos particulares, el elemento que se comporta como neutro es el 0. Dado un número natural mayor o igual que 2, definimos la relación de congruencia módulo n para números enteros a y b. Vamos a decir que a y b son congruentes módulo n si el residuo al dividir a por n es igual que el residuo al dividir b por n. Eso es equivalente a decir que n divide a la diferencia de b y a. Esa relación de congruencia es de equivalencia, y las clases de equivalencia mediante esa relación se denotan así con corchete. La clase de equivalencia del número entero a módulo n la escribimos así, de esta forma, con corchetes y con subíndice el número n si es necesario, ¿no? Si estamos hablando de congruencia módulo n, ponemos el n aquí. Esa es la clase de equivalencia del elemento a. Y la adición para las clases de equivalencia, es decir, la clase de a más la clase de b, se define como la clase de la suma de a y b. Así como está escrito acá, está bien definido esta operación. Si al conjunto cociente z partido por esa relación de equivalencia lo llamamos Zn, entonces Zn con esa operación es un grupo abeliano. Otro ejemplo que tenemos aquí es, dado un cuerpo K y un número natural n, el conjunto de todas las matrices cuadradas, n filas y n columnas, cuyas entradas están en el cuerpo K y que son invertibles, forman un grupo si la operación es la multiplicación usual de matrices. Se llama el grupo general lineal sobre el cuerpo K. Eso, como tú sabes que la multiplicación de matrices no es conmutativa, entonces este grupo no es abeliano. Claro, excepto para el caso muy particular en que n sea 1, ¿no? Para n mayor que 1, el grupo no es abeliano. El caso particular 1 es especial, así que le ponemos un nombre característico. Es el cuerpo, el nombre del cuerpo que tenga aquí, y como exponente le colocas el signo de multiplicación. Entonces así se llama el grupo abeliano de los elementos distintos de 0 en el cuerpo K. Eso sí es un grupo abeliano porque ahora estás multiplicando simplemente números aquí.
Y como son distintos de 0, tienen inverso en el cuerpo, por definición de cuerpo. Aquí tienen entonces unos cuantos ejemplos de grupo. En la definición de grupo hablamos de elementos neutros, pero en la definición misma no dice que el neutro sea único, igual que los inversos. Pero vamos a verificar que de hecho es así. Un grupo tiene un elemento neutro y solamente un elemento neutro. Y cada elemento tiene un inverso y solamente un inverso. Vamos a verificarlo. ¿Qué pasaría si tuviéramos un E' que se comporta como se comporta E? Es decir, al multiplicar cualquier elemento A del grupo, tanto por la izquierda como por la derecha, el resultado sigue siendo ese elemento del grupo. Entonces podemos aplicarle esto mismo a el elemento E. ¿Qué pasa si aquí sustituyes A por E? Te quedaría E' multiplicado por E es igual a E. Pero ya sabes que como E es neutro, E por E' también da E'. Así que, conclusión, E' es igual a E. Es decir, el elemento neutro de acá merece ser llamado el elemento neutro. Solo hay uno. Veamos lo que ocurre con los inversos. Digamos que tenemos un A dado y C se comporta como inverso, es decir, al multiplicar A por C da el neutro, multiplicando tanto por la derecha como por la izquierda. Y digamos que tenemos un B que también se comporta así. La B se comporta como inverso de A. Al multiplicar por este lado y por este lado da el elemento neutro. Entonces, ¿qué sucede? C, por definición de neutro, es lo mismo que C por E. Ahora puedes sustituir donde está E, puedes poner A por B, ya que A por B es E. Ahora aplica propiedad asociativa, puedes colocar el paréntesis acá, y ahora utiliza el hecho de que C por A es E, entonces te queda E por B, y como E es el elemento neutro, esto da como resultado B. Conclusión, C y B resulta que son el mismo. Así que no puedes tener dos elementos distintos que se comporten como inverso para un A dado. Así que A tiene un inverso y solamente un inverso. Por lo tanto, el que se comporte como inverso de A lo llamamos A a la menos 1, el inverso de A. Con esa definición podemos deducir un par de propiedades que tienen los inversos en un grupo. Primera propiedad, el inverso de cualquier elemento A es el mismo A. Hay que verificar que si tú multiplicas el inverso de A por A, te da el elemento neutro. Eso es lo que hay que verificar. Pero fíjate que por la definición de inverso, como este es el inverso de A, cuando multiplicas por la izquierda y por la derecha, el resultado es E. Es decir, esta definición es simétrica. Vale tanto para A como para su inverso. Esto dice que A es el inverso de este y también dice que este es el inverso de A. Así que el inverso del inverso de A es el mismo A. Este es el inverso de este, así como este es el inverso de este. La otra propiedad se refiere al producto. El inverso del producto de dos elementos del grupo es el producto de los inversos, pero invirtiendo el orden en el que aparecen originalmente. ¿Qué es lo que debemos verificar? Hay que verificar que al multiplicar esto por el producto de A por B, el resultado debe dar el elemento neutro. Efectivamente es así. Tienes A por B y lo multiplicas por este objeto,
puedes aplicar la propiedad asociativa y aquí te va a quedar el elemento neutro. Ahora puedes aplicar nuevamente la propiedad asociativa agrupando estos dos, con lo cual te da A, y por definición del inverso de A, esto da la identidad. Una cuenta muy parecida, pero haciéndolo ahora por la izquierda, te da la otra que hace falta para verificar que este efectivamente es el inverso de este. Esas son dos propiedades fundamentales. Hay que estar pendiente de cuando hagamos el inverso de un producto, colocar inverso de cada uno de ellos, pero con el orden opuesto al que aparece originalmente. Con estas propiedades vamos a dejar el video hasta allí. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta el próximo.